Hay una escena que se repite una y otra vez, aunque pocos hombres se atreven a mirarla de frente. Un hombre que entrega atención, tiempo, palabras, explicaciones y promesas. Un hombre que cree que amar es insistir, que demostrar interés es sinónimo de valor. Y, sin embargo, cuanto más se expone, más invisible se vuelve. En paralelo, existe otro hombre. No persigue, no se explica, no promete, y aún así es él quien es deseado, recordado y buscado. Esta es la paradoja que humilla al hombre moderno, porque contradice todo lo que le enseñaron sobre amor, esfuerzo y mérito. Desde pequeños se nos inculcó una idea peligrosa, que el afecto se gana demostrando, que el reconocimiento llega insistiendo, que la validación aparece cuando uno se sacrifica. Esa lógica funciona en el trabajo, a veces en la amistad, pero fracasa de manera brutal en el territorio del deseo. Y no fracasa por casualidad. Fracasa porque el deseo no responde a la moral, responde a la percepción. No responde a la bondad, responde al valor percibido. Y el valor, en el plano humano, no se declara, se intuye. Aquí es donde entra una figura incómoda para el romanticismo moderno. No como consejero sentimental, sino como analista frío del comportamiento humano. Maquiavelo entendió algo esencial. En cualquier relación, quien necesita menos tiene más poder. No porque manipule, sino porque no depende. Y la dependencia, aunque se vista de amor, se huele, se percibe, se siente en el tono de voz, en la rapidez de la respuesta, en la ansiedad por agradar. Este video no es sobre cómo gustarle a una mujer. Es sobre por qué tantos hombres pierden su centro intentando hacerlo. No hablaremos de romance idealizado. Hablaremos de jerarquías invisibles, de dinámicas que operan por debajo de las palabras. Porque antes de preguntarte por qué ella no se enamora, necesitas entender en qué momento dejaste de ser una referencia y te convertiste en alguien que busca permiso para existir en su vida. Y cuando entiendas eso, ya no podrás mirar tus relaciones de la misma forma. El error fundamental: confundir interés con valor. El error no comienza cuando un hombre muestra interés, comienza cuando cree que ese interés por sí solo lo vuelve valioso. Desde muy temprano se nos enseñó que expresar emociones, insistir y demostrar disponibilidad es señal de madurez afectiva. El problema es que esa idea ignora cómo funciona el deseo en el plano inconsciente. Allí no se premia la intención, se evalúa la posición. Y cuando un hombre se posiciona como alguien que necesita ser elegido, ya está jugando desde abajo. El interés excesivo no comunica profundidad emocional, comunica urgencia. Y la urgencia, en la psicología humana, siempre sugiere carencia. No importa cuán buenas sean tus intenciones, ni cuán genuinos tus sentimientos. El inconsciente no escucha discursos morales. El inconsciente observa patrones, observa quién ajusta su vida, su agenda y su energía alrededor de otra persona. Observa quién espera respuestas, quién se explica de más, quién intenta asegurar el vínculo antes de que exista. Y traduce todo eso como un dato simple. Este hombre vale menos de lo que está ofreciendo. Aquí es importante aclarar algo. Esto no es un ataque al llamado hombre bueno. No se trata de ridiculizar la empatía ni de promover la frialdad artificial. El problema no es la bondad. El problema es usar la bondad como estrategia para obtener validación. Cuando el interés se convierte en moneda de cambio, pierde su fuerza, se vuelve predecible. Y la previsibilidad mata la tensión, que es el combustible del deseo. El deseo no sigue la lógica del deber ser, sigue la lógica de la escasez. Aquello que está siempre disponible pierde peso psicológico. Aquello que no gira alrededor de ti obliga a tu mente a moverse.
Por eso, cuanto más un hombre intenta demostrar que vale, más comunica que no está seguro de su propio valor. Y esa inseguridad, aunque no se diga, se siente. Este es el punto en el que muchos hombres se confunden. Creen que están construyendo cercanía, cuando en realidad están erosionando su posición. Creen que están siendo claros, cuando están eliminando todo misterio. Y sin misterio, no hay proyección, no hay fantasía, no hay impulso de conquista. Solo hay comodidad, y la comodidad rara vez enciende el enamoramiento. Si este patrón te resulta familiar, no es porque hayas amado mal, es porque te enseñaron una regla que funciona en lo racional, pero fracasa en lo instintivo. Y entender esta diferencia cambia por completo la forma en que te mueves en una relación. Maquiavelo y la ley del poder invisible. Hay una ley que opera en silencio en todas las relaciones humanas, aunque casi nadie la nombre. El poder real no se anuncia, no se justifica y no se explica, se percibe. Maquiavelo lo entendió con claridad brutal. Quien muestra necesidad pierde margen de maniobra y quien conserva distancia controla el ritmo. Esta ley no pertenece al mundo del amor, pertenece al mundo del comportamiento humano y por eso se manifiesta también en la atracción. Cuando un hombre declara demasiado pronto lo que siente, cuando define la relación antes de tiempo o cuando intenta asegurar el resultado, no está demostrando honestidad, está entregando control. En ese instante, el marco de la relación deja de ser neutral y se inclina. La otra parte ya no necesita moverse, porque el movimiento lo está haciendo él. Y en toda dinámica de poder, quien se mueve primero se expone. La indiferencia aparente que tanto confunde a muchos hombres no es desprecio ni manipulación infantil, es una señal. Señala que ese hombre no necesita cerrar la situación para sentirse estable. Señala que su vida tiene un eje propio. Señala que puede perder sin colapsar. Y esa capacidad de no aferrarse es interpretada, a nivel inconsciente, como autoridad silenciosa. No porque sea cruel, sino porque no depende. Aquí es donde muchos fallan al intentar imitar el efecto sin comprender la causa. Creen que deben actuar distantes, responder tarde o fingir desinterés. Pero el poder invisible no se actúa, se encarna. Cuando la indiferencia es falsa, se filtra en la ansiedad, en la vigilancia constante, en el cálculo, y el inconsciente detecta esa incoherencia. Lo que atrae no es la técnica, es la congruencia entre lo que haces y lo que eres. En política, quien parece necesitar el acuerdo pierde fuerza negociadora. En la atracción ocurre lo mismo. El hombre que no busca convencer, que no intenta ganar simpatía, que no ajusta su identidad para encajar, se vuelve difícil de leer. Y lo que no se puede leer obliga a la mente a trabajar, obliga a proyectar, obliga a invertir energía emocional. Ahí nace el interés real. Este capítulo no trata de frialdad, trata de posición, no trata de jugar juegos, trata de entender el tablero. Porque en el momento en que dejas de necesitar controlar el resultado, recuperas algo mucho más valioso, el control sobre ti mismo, y desde ahí todo cambia. El deseo femenino y el miedo a la pérdida. El deseo no nace de la seguridad absoluta, nace de la posibilidad de perder. Cuando un hombre está siempre disponible, siempre presente y siempre claro, elimina el elemento que mantiene viva la tensión emocional. La mente humana no se activa ante lo que ya está garantizado. Se activa ante lo que podría desaparecer. Y este principio opera con especial fuerza en el plano afectivo, donde la emoción necesita incertidumbre para moverse. El interés constante comunica previsibilidad, y la previsibilidad, aunque tranquiliza, no enciende. Un hombre que responde siempre igual, que siente siempre igual y que se muestra siempre accesible, se vuelve emocionalmente plano.
No genera preguntas, no genera anticipación, no genera conflicto interno. Y sin conflicto interno no hay deseo que se expanda. Solo hay una calma tibia que rara vez se transforma en enamoramiento profundo. Aquí entra un mecanismo inconsciente que muchos hombres ignoran. El deseo se intensifica cuando el objeto no está completamente disponible. No porque sea cruel, sino porque obliga a la mente a invertir energía. Cuando algo no está asegurado, la atención se afila, aparece la duda, aparece la comparación, aparece la pregunta silenciosa. ¿Y si lo pierdo? Ese miedo no es racional, es instintivo. Y es uno de los motores más poderosos del vínculo emocional. Esto no significa que la mujer se enamore del desinterés puro. Se enamora del riesgo emocional que ese hombre representa. Riesgo de no ser el centro. Riesgo de no ser imprescindible. Riesgo de tener que moverse para no perderlo. Ese riesgo despierta algo profundo, porque rompe la fantasía de control. Y cuando el control se rompe, emerge el deseo. Muchos hombres confunden este fenómeno y creen que deben generar celos o ausencias artificiales. Pero el miedo a la pérdida no se fabrica, se provoca cuando hay valor real en juego. Si no hay nada que perder, no hay miedo. Si ese hombre no representa dirección, estabilidad interna y autonomía, su ausencia no pesa. Solo molesta. La diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando un hombre no necesita ser confirmado para existir, su presencia adquiere peso. Y ese peso hace que su posible retirada se sienta como una amenaza real, no como un drama teatral. Ahí es donde el deseo se vuelve serio. No porque él lo exija, sino porque ella lo siente. Entender esto cambia por completo la forma de relacionarte, porque deja de tratarse de gustar y empieza a tratarse de valer. Y esa diferencia redefine todas las dinámicas que vienen después. La autosuficiencia como señal biológica. Aquí ocurre el giro que la mayoría no espera. No se trata de fingir desinterés ni de actuar distante como una estrategia vacía. Se trata de construir una vida que no gira alrededor de una sola persona. La autosuficiencia no es una pose, es una condición interna. Y cuando es real, se comunica sin palabras. Se filtra en la forma en que hablas, en cómo decides, en lo que priorizas. Esa coherencia es percibida como valor. Un hombre autosuficiente no busca completar su identidad en una relación. Ya tiene dirección, objetivos, conflicto propio. Su energía no está disponible para ser absorbida por la necesidad de aprobación. Y esa independencia activa señales profundas en la psicología humana. Señales de competencia, de estatus, de capacidad para sostenerse incluso bajo presión. No porque domine a otros, sino porque se gobierna a sí mismo. Aquí es donde la atracción deja de ser un objetivo y se convierte en un efecto colateral. Cuando un hombre vive alineado con su propósito, su atención se vuelve escasa. No porque la niegue, sino porque está comprometida con algo más grande que la validación inmediata. Y la escasez, cuando es genuina, despierta interés. No por manipulación, sino por contraste. Frente a tantos hombres disponibles, el que no lo está destaca sin esfuerzo. Este tipo de autosuficiencia también rompe una ilusión peligrosa. La idea de que el amor debe ser el centro de la vida masculina. Cuando un hombre coloca la relación como eje principal, todo lo demás se subordina. Su crecimiento se frena, su carácter se diluye y su presencia pierde densidad. En cambio, cuando la relación es un complemento y no una tabla de salvación, su valor percibido aumenta. No es casualidad que el hombre que se pertenece a sí mismo resulte magnético. No pide ser elegido, selecciona. No compite por atención, la recibe.
no porque sea superior, sino porque no negocia su identidad. Esa firmeza crea un campo gravitacional silencioso, y dentro de ese campo, el deseo surge como una respuesta natural, no como una conquista forzada. Este punto es clave porque redefine la raíz del problema. No es que los hombres deban aprender a atraer, es que deben aprender a no desaparecer cuando alguien entra en su vida. Y quien logra eso, cambia por completo el tipo de relaciones que atrae. ¿Por qué perseguir te coloca abajo y ella lo siente? Perseguir parece un gesto noble, pero psicológicamente es una confesión silenciosa. Confiesa que el otro es más importante que tú en ese momento. Y en toda relación humana, esa asimetría se registra de inmediato. No hace falta decir nada. Se siente en la forma en que uno ajusta su tiempo, en cómo espera respuestas, en la ansiedad por no perder el contacto. Esa energía no comunica amor, comunica dependencia. Y la dependencia altera la jerarquía emocional. Cuando un hombre persigue de forma constante, se coloca en una posición reactiva. Ya no actúa desde su centro, actúa desde la respuesta. Su estado emocional empieza a depender del comportamiento de ella. Si responde rápido, hay calma. Si tarda, hay inquietud. Ese vaivén interno no pasa desapercibido. Aunque no se exprese, se percibe como una pérdida de control, y el control interno es una de las señales más fuertes de fortaleza psicológica. Aquí ocurre algo que muchos hombres no quieren aceptar. El interés explícito, cuando es excesivo, puede ser interpretado como miedo a perder, no como pasión, no como entrega, sino como temor. Y el miedo, incluso cuando se disfraza de romanticismo, debilita la percepción de valor, porque quien teme perder algo suele hacerlo más grande de lo que es, y eso eleva artificialmente a la otra persona dentro de la dinámica. El inconsciente traduce este patrón de forma simple. Si él invierte más de lo que recibe, es porque cree que vale menos. No importa si esa creencia es verdadera o no. Lo que importa es la señal, y esa señal se instala rápido. A partir de ahí, la relación deja de ser un intercambio equilibrado y se convierte en una pendiente. Uno sube, el otro baja. Muchos hombres intentan compensar esto dando aún más atención, más explicaciones, más presencia. Pero eso solo profundiza el desnivel. La persecución constante no crea cercanía, crea saturación. No genera respeto, genera acostumbramiento. Y cuando alguien se acostumbra a tenerte siempre disponible, deja de verte como una elección y empieza a verte como un recurso. Este es el punto más incómodo, porque obliga a mirar hacia adentro. No se trata de culpar a la otra parte, sino de reconocer la mecánica. El amor no se fortalece cuando uno se encoge para sostenerlo. Se fortalece cuando ambos se mantienen erguidos. Y el hombre que aprende a no perseguir recupera algo esencial: su eje. Desde ahí, la dinámica cambia, incluso si nadie lo verbaliza. Entender esto no te vuelve frío, te vuelve consciente, y esa conciencia es el primer paso, el hombre que no se explica. Hay una diferencia profunda entre el hombre que calla porque no sabe quién es y el hombre que no se explica porque ya está centrado. El primero guarda silencio por miedo. El segundo lo hace por coherencia. Y esa diferencia se percibe de inmediato. El hombre que no se explica no lo hace para castigar ni para generar intriga artificial. Lo hace porque no siente la necesidad de justificar su valor, sus decisiones ni su estado emocional. Explicarse de más es una forma sutil de pedir permiso. Cada aclaración innecesaria comunica que temes ser malinterpretado. Cada justificación prolongada revela que dependes de la aprobación externa para sentirte estable. El problema no es comunicar, el problema es hacerlo desde la ansiedad.
Y la ansiedad siempre filtra debilidad, incluso cuando el discurso es racional. El silencio emocional, cuando nace del control interno, tiene un efecto poderoso. Obliga al otro a interpretar, a proyectar, a llenar los espacios vacíos. Y la mente humana detesta el vacío, intenta resolverlo, intenta darle sentido. En ese proceso, invierte energía emocional, no porque tú lo provoques, sino porque no se la entregas hecha. Eso te vuelve inescrutable. Y lo inescrutable atrae porque no puede ser dominado fácilmente. Aquí entra una lección estoica esencial. No reaccionar no es reprimir, es elegir cuándo y cómo responder. El hombre centrado no se precipita para aclarar malentendidos menores, no corre a explicar silencios, no se disculpa por existir, observa, evalúa, decide. Esa pausa comunica dominio interno, y el dominio interno siempre precede al respeto externo. Muchos hombres creen que si no explican sus intenciones, perderán a la mujer. La verdad es que suelen perderla cuando se explican demasiado pronto, porque al hacerlo, cierran el campo de tensión antes de que se forme. Entregan respuestas a preguntas que aún no existen y al eliminar la ambigüedad, eliminan también la proyección. Sin proyección no hay fantasía. Sin fantasía el vínculo se vuelve plano. El misterio no se actúa, se construye desde dentro. Surge cuando un hombre tiene claridad interna y no siente la urgencia de ser comprendido por todos. Esa solidez lo vuelve selectivo con sus palabras y firme en sus decisiones, y frente a esa firmeza, la otra parte se mueve con más cuidado, con más atención, con más interés. Este capítulo es un punto de inflexión, porque muestra que el poder no está en decir más, sino en necesitar decir menos. Y cuando un hombre entiende esto, deja de luchar por ser entendido y empieza a ser tomado en serio. Cuando el desinterés deja de funcionar, existe un momento en el que la estrategia se revela por lo que es. Cuando el desinterés no nace de la autosuficiencia, se convierte en una caricatura. Muchos hombres, al comprender que perseguir los debilita, saltan al extremo opuesto y adoptan una frialdad artificial. Responden tarde, se muestran distantes, cortan la comunicación sin dirección, pero en lugar de generar atracción, producen confusión o rechazo, porque el vacío sin estructura no tiene peso psicológico. El desinterés auténtico tiene una base interna, proviene de una vida llena, de una identidad sólida, de prioridades reales. El desinterés falso proviene del resentimiento, del miedo o del intento desesperado de recuperar control. Y esa diferencia se percibe. El inconsciente detecta cuando alguien se retrae porque está centrado y cuando lo hace porque está herido. En el primer caso hay estabilidad. En el segundo hay tensión caótica. Y la tensión caótica no atrae, desgasta. Aquí es fundamental separar frialdad estratégica de ausencia de identidad. La frialdad estratégica implica elección consciente. Sabes cuándo acercarte y cuándo retirarte, porque no dependes del resultado. La ausencia de identidad, en cambio, convierte cualquier silencio en una maniobra torpe. No hay eje, no hay dirección, solo reacción. Y la reacción siempre revela inseguridad, aunque se disfrace de control. Este es el punto donde muchas narrativas simplistas se derrumban. No basta con hacer menos, no basta con ignorar mensajes, no basta con desaparecer. Sin una estructura interna que sostenga esa conducta, el comportamiento se vuelve incoherente. Y la incoherencia genera desconfianza, no despierta deseo, despierta alerta, porque el otro no sabe qué esperar de ti. Cuando el desinterés deja de funcionar, no es porque la idea sea incorrecta, es porque se aplicó sin fundamento.
El deseo no responde a técnicas aisladas, responde a patrones consistentes, a señales claras de estabilidad, dirección y autonomía. Si esas señales no existen, cualquier intento de aparentarlas se rompe bajo presión. Este capítulo eleva la conversación porque obliga a asumir responsabilidad. No hay atajos, no hay trucos permanentes. La atracción sostenida exige congruencia. Y la congruencia solo nace cuando un hombre trabaja su identidad, su disciplina y su propósito. Sin eso, cualquier silencio es ruido. Comprender esto protege de dos errores comunes: perseguir sin dignidad o retirarse sin sentido. Ambos nacen del mismo problema: la falta de centro. Y sin centro, ninguna estrategia se sostiene en el tiempo. De perseguidor a referencia. El verdadero cambio no ocurre cuando ella empieza a buscarte. Ocurre cuando dejas de necesitar que lo haga. Mientras un hombre mide su valor por la atención que recibe, sigue atrapado en la misma dinámica, aunque ahora esté del otro lado. La transformación real no consiste en invertir los papeles, sino en abandonar el juego. Porque cuando un hombre se convierte en referencia, ya no compite, selecciona. Ser una referencia significa que tu vida tiene peso propio, que tus decisiones no se ajustan para retener a alguien, sino para respetarte a ti mismo, que puedes disfrutar la conexión sin convertirla en el eje de tu identidad. Desde ese lugar, la atracción deja de ser un objetivo obsesivo y se convierte en una consecuencia natural. No porque manipules, sino porque no dependes. Este es el punto donde el poder se redefine. No es control sobre el otro, es control sobre tu centro. El hombre que no necesita demostrar interés no es frío, es completo, y esa completitud se percibe como solidez. Frente a ella, la otra persona siente algo muy distinto al rechazo. Siente que está frente a alguien que no puede ser movido fácilmente, alguien que no se quiebra para agradar, alguien que no negocia su dignidad por compañía. Cuando llegas aquí, desaparece la urgencia. Ya no interpretas silencios como amenazas, ni respuestas tardías como juicios. Tu estado interno no depende del comportamiento externo. Y esa estabilidad es profundamente atractiva, no porque busque gustar, sino porque transmite seguridad. Seguridad real, no actuada. Este cierre no es una promesa romántica, es una advertencia. Si sigues persiguiendo, seguirás enseñando al otro cómo tratarte. Si sigues explicándote, seguirás reduciendo tu misterio. Si sigues buscando validación, seguirás entregando poder. Pero si construyes tu eje, si eliges tu dirección y si te perteneces, algo cambia de forma irreversible. No es que ellas se enamoren del que no muestra interés, se enamoran del hombre que no necesita demostrarlo. Y cuando entiendes esto, ya no vuelves atrás.